Este vídeo va a ser muy corto y la posición que van ustedes a disfrutar solo tiene 6 piezas en el tablero, pero ya verán cuánta belleza se puede crear con solo 6 piezas, porque el autor es nada menos que Alexei Trotsky, uno de los nombres más sagrados en la historia de la composición de finales artísticos. Pues sí, solo 6 piezas y además cuando vean cómo están, ustedes pensarán, pero ¿cómo van a ganar las blancas esta posición? El enunciado dice, las blancas juegan y ganan. Bueno, las negras están amenazando comerse ese peón de G6. Tomar en H7, G por H7, no conduce a nada porque rey G7 y es imposible defender el peón de H7 y por tanto las blancas con rey y un solo alfil no pueden dar mate, eso es tablas. De modo que, además de esa aparente sencillez, en este final artístico, en este estudio de Alexei Trotsky, resulta que las 2 primeras jugadas son muy fáciles de adivinar, porque, bueno, por puro sentido común hay que jugar alfil H6 jaque y contra rey G8, dado que ese peón hay que mantenerlo vivo sí o sí, pues G7. Hasta aquí no hay ninguna duda. Ahora empieza lo maravilloso compuesto por Alexei Trotsky. Bien, lo primero que podemos ver aquí es que si les tocase jugar a las blancas y jugasen rey E6, sería tablas inmediatamente por rey ahogado. Las negras no tienen ninguna jugada legal, su rey está inmovilizado y por tanto habría que firmar tablas. Pero juegan las negras. Por tanto, una jugada muy lógica de las negras sería E6 jaque, porque si rey por E6, tablas por ahogado. Pero contra E6 jaque, el rey blanco se dedica a rodear a ese peón y juega rey D6, de tal modo que si ahora las negras insisten en sacrificar ese peón para ir luego hacia una posición de ahogado, el rey blanco sigue sin capturar ese peón y lo que hace es irse a F6 para defender el suyo, rey E6, E4, rey F6 justo a tiempo para liberar al alfil de la defensa del peón de G7. Como el rey no se puede mover y este peón de H7 tampoco, aquí sería obligado jugar E3. Pero entonces, al tomar el peón de E3, ese alfil está liberando el peón de H7 para que ya el rey no esté ahogado. Entonces, H5, alfil G5 para tener controlado al peón. Ahora el rey negro, si sale a H7, entonces rey F7 y las blancas ganan. Por tanto, lo mejor o lo menos malo parece entregar también ese peón a ver si conseguimos luego una posición de ahogado, H4, alfil por H4, rey H7, pero ya no hay ahogado que valga, porque rey F7, rey H6, las blancas coronan dama, única rey H5 y dama G5 es mate. Con esto lo que hemos conseguido demostrar es que la jugada de E6 no es necesariamente salvadora para las negras. Ahora voy a volver a la posición en la que las negras han jugado E6 para ver una subvariante de E6. Estábamos aquí y entonces las negras jugaban E6 jaque y rey D6. Y aquí hemos visto qué ocurre si las negras siguen con E5, E4, etc. Pero ustedes pueden preguntarse, bueno, bien, pero yo ahora con las negras puedo mantener vivo el peón de E6 y al mismo tiempo no tener mi rey encerrado de momento y puedo jugar rey F7. Entonces, ¿ahora cómo ganan las blancas? Pues ganan con la misma idea, sin comerse nunca el peón de E6 hasta que ya sea el momento definitivo. Rey E5 bloquea el peón, por tanto obliga al rey negro a volver a G8
y ahora rey F6, de tal manera que las negras están obligadas a jugar E5 y ahora las blancas no toman el peón de E5, sino que siguen especulando para llegar a la misma variante que les he mostrado antes. Ahora rey E7, E4 y rey F6 justo a tiempo para que cuando el peón avance a E3, la captura con el alfil libere el peón de H5, etcétera, etcétera, como hemos visto antes. Bien, volvamos entonces a la posición crítica, porque todavía nos queda por ver lo más importante y lo más bello de este estudio. ¿Qué ocurre si en esta posición, en lugar de jugar E6 jaque, bueno, E5 sería muy similar a todo lo que les acabo de mostrar, pero la clave del asunto aquí está en qué ocurre si las negras juegan rey F7, porque ahora sí que parece poco menos que imposible progresar con las piezas blancas. Ahora todo lo que hemos dicho de maniobrar con el rey, etcétera, no parece tener mucho sentido. Les invito a que ustedes lo comprueben con sus tableros. Aquí ni siquiera hace falta que les ayuden los amigos inhumanos, pero en fin, si quieren también pueden hacerlo, por supuesto, para sentirse más seguros, y verán que con ideas normales las blancas no pueden ganar. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Qué es lo que inventó Alexei Trotsky para que este final artístico sea una gran obra de arte? Pues resulta que la solución aquí, en esta posición, consiste en que las blancas sacrifican su principal valor, su principal capital, el peón de G7, de pronto se sacrifica y se convierte en dama. G8 jaque, rey por dama y rey E6. Y aquí estamos en una posición realmente excepcional, que además ilustra muy bien un concepto que algunos de ustedes ya conocerán. En el ajedrez es una palabra alemana que se llama Zuschwang, se escribe con Z, Zuschwang con W, y eso describe una situación en la que la obligación de jugar hace que pierdas. Dicho de otra manera, si en esta posición, en lugar de jugar las negras, jugasen las blancas, entonces las blancas no podrían ganar. Por ejemplo, rey por E7 y, bueno, en principio un solo alfil no sirve para dar mate. En fin, si les tocase jugar a las blancas, no podrían ganar. Pero les toca jugar a las negras. Y entonces, como no hay más remedio que jugar rey H8, ahora la jugada ganadora no es capturar en E7, porque entonces vendría rey G8 de nuevo, sino rey F7. La única jugada es mover este peón a E6 o a E5, da igual, y entonces alfil G7 es mate. Porque es verdad que un alfil y un rey no son suficientes para dar mate por sí solos, pero en este caso excepcional, este peón de H7 ayuda a las blancas como un caballo de Troya, como un traidor a su monarca, ayuda a que su monarca sea ejecutado con alfil G7 mate. Bueno, Alexei Trotsky tiene una vida muy plena en cuanto a su capacidad creativa, porque el número de finales artísticos que compuso es enorme, pero él murió durante el sitio de Leningrado, la actual San Petersburgo, cuando los nazis rodearon la ciudad para matar de hambre a su población. Allí es donde ajedrecistas como Korchnoi y Spassky se salvaron. Korchnoi pues a base de resistir, porque era un adolescente, y Spassky era un niño a quien evacuaron de allí justo a tiempo, salvándole la vida. Pero Trotsky no pudo salir de allí y murió en el sitio de Leningrado, y de hecho gran parte de sus últimas obras, de sus últimos finales artísticos, se perdieron con el incendio de la ciudad, etc.
Pero en fin, viendo cómo se puede crear tanta belleza con tan pocas piezas, yo me quedo extasiado. Y mi amigo y compañero en El País, Lincoln Maiztegui, que murió ya hace bastantes años, pero fue mi predecesor en la columna diaria, escribió que este final artístico es una espectacular demostración del concepto de Zugzwang. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.